Sí. O sea, todavía no llegamos a Kant a adentrarnos, ¿no? Pero yo... No, ni siquiera lo hemos saludado. Dime. Pero tengo una duda si Kant retoma esta justificación o estas bases psicológicas dentro de su epistemología, ¿no? Porque según yo tengo entendido se compone de dos bases, ¿no? El fenómeno y lo noúmeno, ¿no? Y no sé si en el fenómeno entra esta psicología o esta biología o este sentido de vida o algo así. Era mi duda. Sí, bueno, la respuesta es, entra, sí, hasta cierto punto, en la medida en que es el punto de partida que Kant, con base en el cual Kant va a desarrollar su propia postura. Es decir, la postura de Kant va a ser un no rotundo a lo que Hume plantea. Un no al psicologismo, un no al biologicismo, un no al fisiologismo, un no al naturalismo. ¿Ah? En esa medida, pues está implícito en el discurso de Kant. Si queremos entender a Kant, hay que entender bien el naturalismo de Hume, su escepticismo, como quiera que se le llame, ¿no? Ese no que nos plantea Hume, ¿ah? No es racional, no es lógico. Vamos a abrazar el naturalismo de los principios, el naturalismo en la ciencia, el naturalismo en el conocimiento, ¿ah? Como parte integrante del conocimiento de la ciencia. Ese no es el que Kant va a decir, no, hay algo raro ahí, ¿no? No podemos abrazar estrictamente el naturalismo. Y al mismo tiempo no está presente en Kant, porque lo que él busca no es explicar las acciones humanas en el sentido de qué es lo que nos permite el buen curso de nuestra vida o qué es lo que nos permite desde el punto de vista estrictamente psicológico, natural. No, lo que él busca es explicar la existencia de leyes de carácter universal y necesario. Esas leyes de carácter universal y necesario para Kant son, entre otras cosas, las leyes de Newton. Las tres leyes de Newton y la ley de la gravitación universal. La pregunta de Kant es un hecho que son universales y necesarias. La pregunta es, ¿cómo son posibles? ¿Cómo son posibles? Esa es la pregunta de Kant. ¿Ah? Entonces, al mismo tiempo Kant piensa, tiene razón Hume en que no tienen justificación racional estos principios y al mismo tiempo están las leyes de Newton. La pregunta es, ¿cómo puedo no compaginar, sino cómo puedo hacer compatibles estas dos cosas? Si le doy la razón a Hume, no puedo explicar el conocimiento universal y necesario. Y si acepto que hay conocimiento universal y necesario, como es el caso en Kant, no puedo aceptar el naturalismo, pero al mismo tiempo algo de razón hay en él. ¿Sí? Algo de razón hay en el naturalismo de Hume. ¿Ah? Entonces, lo que va a hacer Kant, como veremos en unas clases, es decir, un poco decirle a Hume, tienes razón hasta cierto punto. Tienes razón hasta cierto punto. Tu estudio es correcto, pero limitado. Tu estudio es bueno, pero insuficiente, insatisfactorio e inconsistente. En ese orden. Insatisfactorio, insuficiente e inconsistente, ¿no? Así lo vamos a ver. ¿Por qué es insatisfactorio? ¿Por qué es insuficiente? ¿Y por qué es inconsistente? ¿No? Y la respuesta a estas tres preguntas o estos tres elementos darán como resultado la filosofía trascendental de Kant. Pero lo vamos a ver más adelante. Gracias, profe, Bien, gracias. no de nada. Bien, bueno, veamos, fíjense muy bien. Lo que hemos visto hasta ahora han sido estos dos argumentos, ya son las 5. Estos dos argumentos, ¿ah? El argumento contra la justificación del razonamiento causal y el argumento contra la justificación del razonamiento inductivo. ¿Ah? Si ustedes se fijan, voy a simplemente a revisar las premisas. Los dos argumentos corren de manera paralela. Tienen la misma estructura. Vamos a ver.
La primera premisa del argumento contra la justificación del razonamiento causal dice, todas las inferencias causales implican el principio de causalidad. ¿Qué dice el principio de causalidad? Todo suceso debe tener una causa. Esa, no hay duda, ¿no? Cada vez que inferimos de un particular a un particular, asumimos el principio que dice, todo suceso debe tener una causa. ¿No? No hay duda de eso. La segunda premisa es, si el principio de causalidad no está racionalmente justificado, entonces ninguna inferencia causal está racionalmente justificada, ¿no? Esta es la premisa que establece el desafío, que establece el reto. ¿Ah? Si el PC no está racionalmente justificado, entonces ninguna inferencia causal está racionalmente justificada. ¿Ah? En términos de un argumento que conocen, lo que todos, creo yo, que recuerdan, ¿ah? Si no es posible eliminar el argumento del genio maligno, entonces el conocimiento no es posible. ¿Sí? Si no es posible eliminar el argumento del genio maligno, entonces no hay conocimiento. ¿Se acuerdan? Esa es la premisa reto, esa es la premisa que establece el desafío, es esta, ¿ah? En el caso de Hume. ¿Ah? La tercera premisa es, el principio de causalidad no está racionalmente justificado, ¿no? Ese es el resultado del análisis. No es intuitivo, no es demostrativo, no es probable. Tiene razón, ¿no? Normalmente se dice que en filosofía la palabra demostrar debe utilizarse como a cuentagotas, con en cuestiones así muy determinadas, en usos muy particulares. Bueno, en este caso yo sí diría, Hume demuestra que el principio de causalidad no está racionalmente justificado, lo demuestra, ¿no? Y la conclusión que se sigue de este argumento es que, por lo tanto, ninguna inferencia causal está racionalmente justificada, ¿no? Si vemos las premisas son correctas y la conclusión se sigue de ellas, ¿no? Parece inaceptable, ¿no? Podríamos decir, no, ¿cómo es posible? Parece que pues Hume realmente es un escéptico horrible, está diciéndonos, pues no, la causalidad no existe, dejemos las ciencias, abandonemos los laboratorios, ¿no? No, para nada, en lo absoluto, ¿no? Si se fijan, todo el meollo de este argumento, todo el punto de este argumento es hacia la justificación racional, no hacia la validez de los principios. ¿Ah? ¿Qué estamos entendiendo por justificación racional? ¿Qué se entiende por justificación racional en el siglo XVIII? Esa es la pregunta. ¿Es suficiente esa manera de entenderla? La respuesta es no. Hay que ampliar esa noción de justificación racional. Hay que extenderla. No puede ser solamente lo lógico. No puede ser solamente los principios lógicos. Si decimos que las ciencias son racionales, no lo estamos diciendo únicamente en el sentido lógico, epistemológico. Si decimos que las ciencias son racionales, tendríamos que incluir todo este aspecto emotivo, todo este aspecto de pasiones, emociones, principios, instintos, propensiones naturales, etc. ¿No? Que a muchos, hasta ese momento, no parecía serles de ninguna forma algo que debían incluir en una epistemología. Todo ese aspecto de las emociones, pues no. Bueno, veamos el argumento contra la justificación del razonamiento inductivo, ¿no? La primera premisa es, todas las inferencias inductivas implican el principio de uniformidad. ¿Qué dice el principio de uniformidad? El principio de uniformidad dice que el curso de la naturaleza es uniforme, ¿no? Entonces, cuando inferimos sobre la base de la experiencia constante, A y B, A y B, A y B, A y B. Entonces, todos los A son Bs, todos los A son Bs. ¿No? Asumo este principio. El curso de la naturaleza, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro, conforma una unidad. ¿No? Y es por eso que me animo a decir todos los A son Bs. ¿No? Bueno, la premisa que establece el desafío otra vez es la premisa 2. Si el PU, si el principio de uniformidad no está racionalmente justificado, entonces ninguna inferencia inductiva, ninguna generalización está racionalmente justificada. Esa es la premisa que establece el desafío. Bien, la premisa 3, como hemos visto hace 15 días, es
el PU, el principio de uniformidad, no tiene justificación racional, no está racionalmente justificado. ¿Por qué? Pues porque no es ni un conocimiento intuitivo, no es un conocimiento demostrativo, ni es un conocimiento probable. No se justifica de ninguna de estas tres formas, y estas tres formas son las únicas formas de justificación racional en esta época, por lo tanto, no tiene justificación racional. La conclusión que se sigue es que ninguna generalización, ninguna inferencia ampliativa está racionalmente justificada. Punto. Y otra vez, ¿no? Si revisamos este argumento, podemos ver, las tres premisas son correctas, ¿no? Acepto la premisa 1, acepto la premisa 2, acepto la 3, de ello se sigue necesariamente, pues ninguna inferencia inductiva está racionalmente justificada. ¿Sí? Y parece inaceptable, pero otra vez, ¿no? Otra vez, el énfasis no debe estar puesto en este aspecto como de, si no está racionalmente justificada, entonces debemos abandonarlas. No, en lo absoluto. De hecho, Hume diría, es imposible. Si se fijan en el fondo, la conclusión de Hume es imposible no razonar causalmente, es imposible no inferir inductivamente, no generalizar. Lo único que deseo, diría Hume, es que me ofrezcan la base racional de ello. Mándenme un mensajito, un WhatsApp, un correíto. Y la respuesta es, pues no hay ninguna base racional para ello. Y la respuesta de Hume se sostiene, se mantiene, todavía sigue siendo una respuesta aceptable, bueno, hasta cierto punto aceptable. La respuesta de Hume es que no hacemos esas inferencias por razón, hacemos esas inferencias sobre la base de nuestra biología, de nuestra psicología, aspectos naturales. ¿Sí? Son tendencias, inclinaciones, intuiciones naturales, propensiones naturales, ¿no? Como que la pupila se contraiga o se retraiga, ¿no? Se expanda, o procesos como sudar, o que el corazón se acelere cuando estamos nerviosos. Bueno, así ocurre. ¿Hay justificación para esos procesos? No. ¿Hay necesidad? Sí. Así es la naturaleza. ¿Sí? Sí son naturales y sí son necesarios. Necesarios en un sentido biológico, en un sentido, pues sí, naturalizado, en un sentido para la vida, ¿no? Si no tuviéramos esos principios, pereceríamos, ¿no? Bueno, entonces, esos son los dos argumentos. El argumento de arriba es el problema de la causalidad y el argumento de abajo es el problema de la inducción. La respuesta de Hume es que si la conexión necesaria no tiene una base empírica, si la conexión necesaria es solo una proyección de la mente, algo que la mente pone en los fenómenos cuando en realidad es algo que está en la mente nada más, lo que se sigue, señores, es que las ciencias empíricas, bueno, todos, lo que se sigue, compañeros y compañeras, es que el conocimiento empírico no puede ser necesario. No puede haber necesidad en las ciencias empíricas. ¿Sí? No puede haber necesidad en sí. No puede haber necesidad real. ¿Sí? Solo probabilidad. Solo probabilidad. Y lo que se sigue del argumento o del problema de la inducción, como es un principio natural que también nosotros ponemos allá afuera, la uniformidad no se puede garantizar, no se puede demostrar la uniformidad, entonces es solamente algo que nosotros proyectamos, esa uniformidad nosotros la ponemos, ¿no? Si esto es así, lo que se sigue, la consecuencia que se sigue de este argumento, la consecuencia que se sigue de este problema, es que no puede haber universalidad en las ciencias empíricas, no puede haber universalidad en el conocimiento empírico. El conocimiento empírico, por lo tanto, no puede ser universal y no puede ser necesario, no puede haber necesidad. No puede haber universalidad y necesidad. Imagínense lo que implica decir esto en la época de Hume. 1734, 1735, en un libro
que ya les he contado, bueno, creo que todos se los conté, si no el semestre pasado ahora, en un libro en donde ni siquiera pone su nombre, aparece como anónimo. ¿No? ¿Por qué? Bueno, ya después, años después en su autobiografía dice, pues porque no quería que el nombre empañara las ideas. ¿Y quién demonios sabía quién era David Hume? ¿No? Como si eso fuera a ser algo, fuera a ser algún cambio, ¿no? Bueno, se le ocurrió que lo mejor era que las ideas valieran por sí mismas, dice él, ¿no? Que las ideas valieran por sí mismas, y decidió no ponerle su nombre, ¿no? Tratado de la naturaleza humana, autor anónimo. Y además, eso no lo sabía nadie, y lo escribe hasta después, hasta que ya está a unos días de morir, Hume. Reconoce que él es el autor del libro, y que además pues, lo escribió siendo muy joven. Si no recuerdo mal y las cuentas no me fallan, tenía alrededor de 24 años. Entonces realmente habría sido, bueno, tremendo. Bueno, él dice, ¿no? Lo dice en su autobiografía, el libro nació muerto desde la imprenta. ¿Por qué? Porque no lo compraron, nadie lo leyó. Pero quien lo leyó, y lo leyó bien, y entendió bien lo que estaba diciendo Hume, fue Kant. Perfectamente. Y quien lo supo entender y quien después dijo, es que me despertó de mi sueño dogmático un autor por ahí que se llama David Hume. Ay, caray, pues ¿quién es David Hume? Ajá. Es tremendo. Estos argumentos son realmente tremendos. Poderosísimos, poderosísimos. ¿No? Y cambian la historia de la filosofía y la historia, pues hasta cierto punto la historia de la ciencia, que a veces parece correr al margen, correr de manera paralela. Ajá. Ya veremos por qué digo esto, ¿no? Pero eh, plantean todo un reto, ¿no? Cuando son observados, porque durante la vida de Hume simplemente no se les puso atención. Fue a través de Kant que se les puso atención. Y además como escéptico, ¿no? Como si fueran un reto a vencer, ¿no? Como algo que hubiera que responder, cuando más bien lo que estaba tratando de plantear Hume, ¿no? Es como, son la base para poder aceptar una propuesta distinta. ¿Cuál es la propuesta? Un naturalismo, un psicologismo, una psicología cognitiva, que no se alcanzó a ver, porque no había recursos teóricos ni conceptuales para ver, ¿no? Y que se rescata hasta mediados del siglo XX, ¿no? Por ahí de 1950, 1960, ¿no? Con la nueva generación de las ciencias cognitivas, ¿no? Empieza a darse cuenta de, pues es que no estaba del todo mal lo que decía Hume, ¿no? En su apuesta positiva, no en su apuesta negativa. La apuesta negativa ni se diga, ¿no? Es poderosísima, ¿no? Bueno, entonces el asunto es las consecuencias empíricas. No. Las consecuencias epistemológicas. Las consecuencias epistemológicas de estos dos problemas que les presento aquí en la pantalla que estoy compartiendo, son que no puede haber conocimiento empírico, conocimiento que surja de la observación y de la experiencia, que pueda alcanzar a ser universal y necesario. Todo el conocimiento empírico solo puede ser probable. Esto que acabo de decir no implica que no se hubiera planteado que el conocimiento empírico solo fuera probable antes de Hume. Sí se había planteado antes de Hume. Sí. Locke, por ejemplo, lo planteaba. El propio Newton decía, el conocimiento empírico es probable solamente. ¿Ah? Pero la diferencia entre la forma en la que lo plantea Newton o lo plantea Locke, ¿ah? Es el empirismo y la teología. ¿Ah? En el caso de Newton, el conocimiento empírico solo era probable porque perfectamente Dios podía torcer las leyes de la física o haber dado otras leyes. Entonces, por eso solo son probables, no son universales y necesarias. O sea, ay, por Dios, ¿qué clase de argumento?
Y en el caso de Locke, bueno, pues porque más allá de los límites de la experiencia no podemos conocer las cosas, las esencias reales, las cosas mismas. ¿No? Por eso no podemos tener un conocimiento universal y necesario. Si se fijan, este argumento ya plantea una metafísica. Hume no está planteando una metafísica. No está diciendo, es que no podemos conocer cómo son las cosas mismas, ¿no? En lo absoluto. ¿No? De hecho, él parte de un agnosticismo, ¿no? Que sea el mundo como es en sí mismo, lo desconozco. Todo lo que podemos conocer es aquello que tiene impresiones y que podemos generar ideas, que puede ofrecernos impresiones o datos de los sentidos y que podemos generar ideas sobre ello y ya. Nada más. Que sea la cosa misma, Kant después dirá, es igual a X. ¿Quién sabe? ¿Sale? Entonces, los argumentos son diferentes. ¿No? Los argumentos son notablemente diferentes. ¿No? Bien, entonces voy a concluir con esto que voy a leer ahora. Tomando como base el análisis de Hume, ¿qué son entonces el principio de causalidad y el principio de uniformidad? Bueno, el análisis de Hume demuestra que el principio de causalidad y el principio de uniformidad no son juicios analíticos a priori, no son principios analíticos a priori, ¿sale? Ya vimos por qué, ¿ah? Porque el predicado no está implícito en el concepto del sujeto, ¿no? Debe tener un efecto, no está implícito en el concepto de suceso, o es uniforme, el predicado es uniforme, no está implícito en el concepto, el curso de la naturaleza, para nada. ¿Ah? Entonces podríamos decir que son juicios sintéticos, eso sí, podríamos decir que son juicios sintéticos, pero no son a posteriori, no son a posteriori porque no son validables en la experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Si intento validar estos principios en la experiencia, caigo en petición de principio o circularidad viciosa. ¿Sí? No son validables lógicamente o legítimamente en la experiencia porque cometo estos problemas, ¿no? Entonces, puesto que PC y PU, de acuerdo con Hume, expresan un cierto tipo de necesidad que no es lógica, ni física, ni metafísica, sino fisiológica o psicológica, podríamos decir que son juicios sintéticos a fortiori. La noción de a fortiori está tomada de la biología, es decir, de ciertos procesos que se dan de manera necesaria en un sentido no lógico, ¿ah? Sino en un sentido natural, como procesos. ¿Ah? ¿Sí? Cuando vamos al doctor, ¿ah? Y nos pide, cruce la pierna, por favor, y saca un martillito y nos pega en la rodilla para que el nervio que está ahí reaccione, ¿ah? De una forma completamente involuntaria, esa es una reacción natural, una reacción natural. ¿Ah? Pues el médico espera que ocurra algo con el golpe, ¿ah? Y si no ocurre, bueno, pues hay un problema neurológico, grave, por cierto. La idea entonces es que esos principios están ahí, no en el sentido de necesidad metafísica, no en el sentido de necesidad física o lógica, sino en el sentido a fortiori. El propio Hume lo dice, ¿no? Estos principios conforman la base del conocimiento humano, pero no son últimos. Perfectamente puede haber otros, ¿no? Si se espera, dice en el último párrafo de la introducción del libro, si se espera que este estudio ofrezca los principios últimos de la naturaleza humana, pues le voy a quedar mal, porque de eso no se trata. Es más, me animaría a decir, dice Hume, que ningún estudio puede hacer eso. Ay, cara. Yo les decía el semestre pasado, pues ahí cierro el libro, ¿no? Como hombre del siglo XVIII, ¿no? Cierro el libro y lo dejo ahí. Claro, eso fue lo que ocurrió. El libro no se vendió, ¿no? Fue olvidado, ¿no? Después Hume tuvo que escribir 27 años después un manualito muy chiquito que retoma casi todas las ideas centrales del tratado, que es un libro así de grande, ¿no? Y ya le puso su nombre y decía algo así como, hay por ahí un libro que se llama Tratado de la Naturaleza Humana que está inspirado en este, ¿no? Y todavía no reconoce su autoría, que vale. Y que bueno, de ahí retomo varias cosas de ese libro.
parece, ¿no? Ser que Kant leyó La investigación sobre el conocimiento humano, este libro chiquito y no el tratado. ¿No? Yo no lo sé, no, bueno, es lo que se supone que se dice, ¿no? Que Kant leyó. No el libro grande, el tratado, sino la investigación, que es como un resumen, un compendio. ¿No? En fin, bueno, no vamos a entrar en detalles. Pero sí, la idea entonces es que Hume plantea que estos principios no tienen un carácter último, ¿no? No tienen un carácter metafísico, ¿no? Tienen un carácter natural. Están ahí, ¿sí? De hecho, conforman nuestra naturaleza, pero pudieron haber sido otros, perfectamente. Son contingentes en ese sentido, ¿no? ¿No? Expresan necesidad, sí, pero una necesidad biológica, ¿no? Una necesidad que ahora podríamos decir a la luz de las investigaciones en biología evolutiva, todo eso, ¿no? Conforman principios evolutivos que nos permiten sobrevivir, ¿no? Que han sido atrincherados selectivamente, qué sé yo, ¿no? Pero Hume no tiene acceso a ese lenguaje, ese lenguaje va a ser generado un siglo después. Así que, bueno, ahí está. Juicios sintéticos a fortiori, ¿no? Ahora diríamos principios evolutivos, ¿no? Bueno, la idea es la siguiente: los animales humanos y no humanos se comportan como si el principio de causalidad y el principio de uniformidad fuesen verdaderos. Los asumimos como tales, pero no los podemos demostrar ni probar. Por ello, carecen de justificación racional. Pues son necesarios, pero ¿necesarios en qué sentido? Bueno, son necesarios para la supervivencia, para la vida, para el buen curso de nuestras actividades, para sobrevivir, ya lo dije. Su justificación es esta, y en esto reside su carácter naturalizado o a priori. Desde el punto de vista teórico, ¿no? Cintia nos hablaba hace un momento de el nivel teórico y el nivel práctico, ¿no? Desde el punto de vista teórico, estos dos principios no son principios racionales, ¿no? Pero desde un punto de vista práctico, desde el ámbito práctico, ¿no? Son principios necesarios, ¿no? Principios naturales, indemostrables, ¿no? Pero necesarios para la sobrevivencia, ¿no? Ahora podríamos decir que son evolutivamente seleccionados, ¿no? Pero Hume no podría decir, no pudo decir eso, ¿sí? Bueno, pues ahí están los dos problemas: el problema de la causalidad, el problema de la inducción, las dos respuestas. La respuesta de Hume al problema de la causalidad es un fenómeno mental, es un evento mental. Perdón, es un evento mental, la necesidad. Y la uniformidad de la naturaleza también es una propensión o una tendencia natural. No la podemos probar, pero la tenemos en nuestro hardware, ¿no? ¿Sí? Todos los días que mi perro se levanta pidiendo alimento o pidiendo ser llevado al paseo matutino, ¿no? Asume que la naturaleza es uniforme. ¿Lo sabe? No. ¿Tiene que demostrarlo? No. Y aunque pudiera, no podría, como yo no puedo, ¿sí? En todas las acciones que hago, todas las cosas que hago, asumo los dos principios, no los puedo probar. ¿Sí? Y no se han podido probar, de hecho, hasta ahora, de la forma en la que Hume lo plantea, ¿no? Es el gran escándalo de la filosofía. Muy bien, bueno. El día de hoy, en lo que nos queda de clase, a menos que tengan dudas, y puedo entrar ahora a las preguntas, ¿eh? Quisiera entrar en los otros dos problemas de Hume, ¿no? En el problema del objeto y en el problema del sujeto. El problema de la objetividad, ¿no? Y el problema de la identidad personal, ¿no? Pero ahora quisiera que ustedes, si tienen preguntas, si tienen alguna duda o algo que decir, me digan antes de continuar. Voy a dejar de compartirles pantalla. Voy a abrir ahora la vista. Hola de nuevo a todos. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok, muy bien. Entonces voy a continuar, ¿sí? Ahora voy a utilizar
esto, la pizarra. Y voy a utilizar esta. A ver cómo se ve. Ay, no. Déjenme ver. Borrar. Ok. Borrar. Dibujar. Este es un poco más, ¿sí? A ver cómo se ve. Ah, ok. Este se ve mejor. Muy bien. Bueno, voy a comenzar entonces ahora. Todavía si quieren preguntarme sobre causalidad o inducción, al final, si quieren, pueden hacerlo, ¿no? Pero ahora voy a empezar con el otro problema, los otros dos problemas. Voy a empezar primero a caracterizar el problema del objeto, el problema del objeto, y después el problema del sujeto o de la identidad personal. Bien, voy a hacer una presentación completamente esquemática, completamente panorámica, de lo que dice Hume en esos capítulos que les pedimos que leyeran, que son bastante amplios, arduos y sinuosos. Pero aquí va. Bueno, es una presentación completamente esquemática. Bien. Y bueno, espero que todos puedan ver aquí esta cosa que estoy compartiendo. Bien, muy bien. Aquí voy. La idea de objeto, la idea de objeto en el espacio y el tiempo, es una idea compuesta. Es una idea compuesta. ¿Qué quiere decir que es una idea compuesta o compleja? Él las llama así, ¿no? Idea compleja. Quiere decir que está compuesta por ideas simples. Está compuesta por ideas simples. Esperen, esperen. Tengo que conectar mi computadora. Ay, ya, me había quedado sin batería. ¿Están ahí todavía? Sí, sí, sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, ok, muy bien. Entonces, no se desconectaron, yo no me desconecté, creo que estamos todos. Bien. Repito, la idea de objeto, la idea de un objeto que existe en el espacio y el tiempo es una idea compuesta. Es una idea compuesta. ¿Qué quiere decir que es una idea compuesta? Quiere decir que es una idea constituida, articulada, por ideas simples. De la misma forma que la idea de causalidad, como la vimos aquí, la idea de causalidad es una idea compuesta por la idea de semejanza, de contigüidad, de conexión necesaria y de conjunción constante. Estas son 4 ideas simples. La idea de objeto está constituida por ideas simples. ¿Cuáles son esas ideas simples? Bueno, una de las ideas simples es que un objeto tiene extensión, ¿no? Que un objeto tiene extensión, es decir, que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Otra idea, bueno, pues es que ese objeto tiene figura, ¿no? ¿Okay? O sea, es una idea que constituye la idea de objeto en nuestra cabeza, ¿no? Si yo me concibo o imagino en mi cabeza un objeto, el que sea, debe tener extensión, debe tener figura, ¿vale? Bueno. Estamos haciendo un análisis de la idea de objeto. Sin embargo, Hume se da cuenta de que la idea de objeto tiene a su vez también un par de ideas que parecen tener dificultades, ¿no? Algunas dificultades. La idea de extensión la puedo referir a un dato en la experiencia, una impresión, ¿no? Puedo concebir en mi mente una taza de café, y tiene extensión y puedo decir que esta idea corresponde con un dato como este que tengo ahora en la mano, ¿no? O la idea de figura, bueno, pues igual también, ¿no? Puedo decir que la idea que tengo en mi cabeza de taza de café corresponde o puede corresponder con la idea de límite o de figura, ¿no? Que debe tener, pues, en algunos rasgos generales, ¿no? Como contener un líquido, tener un asa, ¿no? A lo mejor es más pequeña, bueno, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, la idea de objeto implica, como uno de sus componentes esenciales, la idea de permanencia en el tiempo. Permanencia en el tiempo.
Y como también otra idea que es muy importante en la noción de objeto, como idea compuesta, es la idea de que es independiente de la percepción, que tiene una existencia independiente de la percepción del sujeto, que tiene una existencia independiente de la percepción del sujeto, que es independiente del sujeto. Bueno, entonces, fíjense bien, que todo objeto tenga extensión es un juicio analítico. La noción de extensión está implícita en la noción sobre objeto. Que todo objeto tenga figura es un juicio analítico. La noción de figura está implícita en la noción de objeto. ¿Cómo lo sé? Es imposible concebir un objeto sin figura, sin límites, sin contorno. No se puede. La pregunta de religión es: ¿de dónde provienen las ideas de continuidad del tiempo, persistencia en el tiempo del objeto e independencia del objeto respecto de la percepción? La pregunta es: ¿de dónde vienen estas ideas? Si yo intento decir, normalmente se dice, bueno, yo puedo creer que estas ideas están en continuidad, de existencia independiente, diciendo que están en la experiencia, que la experiencia es el origen. Tengo problemas, tengo muchos problemas. ¿Por qué? Pues en el caso de la idea de acción necesaria para la causalidad, exactamente en el mismo caso, no puedo encontrar la correlato empírico de estas ideas. No puedo encontrar la correlato empírico. ¿Por qué? Pues porque la experiencia no funciona en términos de permanencia. Fíjense bien. Voy a poner este ejemplo. ¿Cómo entiende Hume la experiencia? Este es un objeto que se da en un tiempo. Es esta taza de café. ¿Sí? La suelto, estoy tecleando con ustedes, estoy exponiendo, vuelvo a la casa, vengo aquí, le doy un trago, la suelto. Es decir, quiero decir que tengo una experiencia de este objeto en un tiempo o dos. Volteo a la ventana, ya va a empezar a llover aquí, regreso, tomo la taza, la veo, verla, estimarla. Tengo contacto con el objeto en un tiempo y tres. Me levanto con el computador, pero ya se me acabó la batería, regreso, digo, bueno, más o menos ahí todavía conectado, yo también, tomo la taza, la veo, la suelto, tengo otra vez un contacto con el objeto en un tiempo a 4. La pregunta de religión es: ¿qué me hace pensar? ¿Qué me hace pensar que es ese mismo objeto? ¿Qué es lo que me garantiza ese mismo objeto? ¿Qué? Cada una de estas impresiones de la taza se dan en tiempos distintos. Se dan en tiempos distintos. ¿Qué me hace suponer que la taza o el objeto que de 2 es la misma que de 1, que en T3 es la misma que en T2, que en T1, que en T4 es la misma que en T3, T2, T1? ¿Qué? Nada en la experiencia se puede dar a la garantía de hacer el mismo objeto. Nada. ¿Por qué? Porque la experiencia es separable y discontinua. La experiencia no es de continuidad, es de fragmentación. No tengo experiencias de objetos continuos en el tiempo. No tengo experiencias de objetos comunitarios en este tiempo. Tengo experiencias de distintos objetos en el tiempo.
Para Hegel decir que este objeto es el mismo, implicaría decir que no hay una garantía empírica de que algo así, no sé si se está es como se nos olvida de decir siempre. Pero la experiencia humana no es así. Convivimos con los objetos, accedemos a ellos y pasamos a otros objetos. ¿De acuerdo? La experiencia es así, discontinua, fragmentada. ¿Qué experiencia nos podría dar la garantía de que el objeto es el mismo? Que tuviéramos la impresión correspondiente a la continuidad del objeto. Que tuviéramos la impresión correspondiente a datos simple. Correspondiente a la idea que el objeto permanece, que es el mismo, que conforma una unidad, esa es la palabra, conforma una unidad que es el mismo, que sigue idéntico. Y lo que parece aquí, lo que dice que es esa impresión sensible, ese dato empírico, simplemente no existe. No hay una impresión correspondiente. No hay un dato sensible correspondiente a la idea de actividad del tiempo del objeto, a la idea de habilidad del objeto del tiempo, a la idea de permanencia del tiempo del objeto del tiempo. No hay ninguna impresión. Todas las impresiones son distintas. Para Hume, esto se llama el atomismo de Hume. Para Hume, estos cuatro momentos en los que yo he definitivamente a mi taza de café que se hubieran derramado por el mes. En cuatro tiempos distintos. La pregunta es: ¿qué es que no? ¿Por qué afirmo la unidad del objeto? ¿Por qué afirmo la unidad del objeto? ¿Cuál es la base? Otra vez la pregunta es: ¿qué argumentos nos da? ¿Qué razones nos da para decir que es el mismo objeto? La respuesta será para que no hay razones para poder decir si es el mismo objeto, que si es idéntico a través del tiempo. Lo más que podemos decir, así como lo más que podemos decir del conocimiento de las leyes que son probables, lo más que podemos decir es que el objeto es semejante. Si el objeto está en tiempos distintos, entonces son objetos distintos. No nos comportamos así, no digo, la taza de dice. No. Pero si hacemos un análisis del objeto, yo creo que ese es el problema. No podemos descansar empíricamente la unidad del objeto. Sí. Cuando dejamos la casa, vamos a la escuela, vamos a comprar algo, regresamos a sus mismos y regresamos a sus mismas casas. Cuando dejamos la casa, se cierra la puerta, vamos buscando, vamos a las escaleras, más o menos que las casas se quedan allí. ¿Qué nos garantiza que las casas se quedan allí? ¿Qué me garantiza una hora de la cual siempre, que la casa es que se va a seguir aquí? Si le preguntáramos a Berkeley, George Berkeley, él diría, bueno, solo me sería ser percibido. Las cosas existen en la medida en que se perciben. Todas las cosas son ideas. Las percibo tienen existencia, pero cuando no las percibo, sin embargo, hay alguien que percibe todo en abstracto y que le da la continuidad a los objetos. Berkeley concluye que la única razón por la que podemos decir si los objetos son los mismos a través del tiempo existe con independencia de la percepción es el gran perceptor, Dios, que lo percibe todo de
es esa de cuando yo amaba a una casa no desaparece, y que cuando regrese a ella va a ser la misma. Porque ello omnipresente, imperceptible, omnipresente, que lo percibe ciudadano, lo percibe ciudadano en acto, no en tendencia, en acto, infinitamente. Bueno, por supuesto, ya la cara de la religión, ¿no? Si quitamos a Dios del escenario, si quitamos la teología, la metafísica, y hacemos esta historia sin novedades, desde la palabra de Dios, ¿qué nos queda? Si hacemos el esfuerzo de explicar la experiencia de compañía, sin Dios, sin metafísica, ¿qué nos queda? Si prescinimos de estas ideas, entonces nos queda ese escenario. Un escenario de por el cual no se puede garantizar, no se puede demostrar, no tiene una explicación transracional. La idea de que el objeto es el mismo a través de este tiempo, ni tampoco con una explicación transracional. La idea de que existe con independencia de nuestra percepción. Cuando yo dejo el fuego en mi cerebro, cuando yo dejo la acción de fuego sencillo y la chimenea, bajo por el agua, regreso por las escaleras, subo, veo el fuego de agua, a través de la distancia es un sonido más, menos fuerte, asumo que es una entidad, asumo que es el mismo, asumo que pero todo eso es simple de asumir, que no se puede evaluar, no se puede demostrar. La unidad del objeto, su identidad en el tiempo y su existencia independiente de la percepción no se puede rechazar. Si algunos de ustedes hablan de la dependencia, es que yo puedo ir a la casa y pues la garantía es que las casas que no desaparecieron, pero ya por ahí ese es el problema. ¿Por qué no? Pues no es siempre, porque estás asumiendo desde el principio que es la misma. No estás evaluando, estás dando por supuesto que es la misma. Y eso es lo que le decía al principio. No estás probando. No se de hecho, no se puede probar la independencia del objeto, su existencia independiente de la percepción de su objeto, porque eso es una contradicción. ¿Qué elemento podría ofrecer de que el objeto existe con independencia hacia la percepción? Si es ese el elemento que pudiera ofrecer, implicaría la percepción. A menos que nos haga Dios, sería contradictorio. Entonces, estas dos ideas, la continuidad del objeto a través de Dios, su entidad a través de Dios, la subsistencia, la persistencia, la continuidad, y la idea de que existe una independencia en la percepción de la percepción de su objeto, son ideas que conforman nuestra idea del objeto, nuestra idea de la objetividad, pero que no se puede demostrar, no se puede justificar racionalmente. Otra vez, no son intuitivas, no son demostrativas, no son probables, no son ideas intuitivas, demostrativas, improbables. ¿Sale? ¿Cuál es la respuesta de la religión? ¿Cuál es la respuesta de la religión? La respuesta de la religión es, bueno, no se puede demostrar racionalmente. No se puede demostrar la discusión. No hay razones, ni lógicas, ni empíricas para decir que lo que se ve en las pruebas del tiempo, ni tampoco que existe con independencia de la percepción. La respuesta de la religión, ya sea según la causalidad y la inducción, se hace la respuesta naturalista. A ver, dime. Cuando la
se refiere a todos los sentidos, no solo a la vista, también a la cabeza. Absolutamente a todos, oído, sí, todo. ¿Qué pasa? Bueno, el hecho de que en el museo hay una obra y bueno, no es muy vieja, pero es de las películas que hay un aparato de que siente el esposo y llega llega a ver muchas cosas hacia la máquina de que eso fue dictado a pesar de que no sea el mismo sujeto quien siente de eso, también en cuenta. Bueno, pues el peso es un concepto, digamos, un concepto subjetivo, la percepción más la noción de peso tiene un correlato empírico. La idea de Hume, yo creo que sería sostenido, o sea, en la medida en que diríamos un objeto tiene extensión, un objeto tiene peso, un objeto tiene estas condiciones, perfectamente yo puedo decir si existe un momento de tiempo, ¿no? Es que sería lo que ustedes deben entender. Voy a hacer aquí con marcador, ¿no? Él no propone en duda que lo que ofrece es el mismo de uno. Lo que está poniendo en duda es que lo ofrece el mismo de 2, de 3, de 4. Si este objeto tiene una extensión, si este objeto tiene peso, si este objeto tiene etcétera. De uno, puedo decir que tiene identidad. Puedo decir si es el mismo objeto de tiempo, puedo decir si existe, porque si existe, porque lo percibe. Está muy bien el derecho, es que podamos tener garantía, podamos tener una razón, un argumento racional de que el objeto es el mismo de 1, de 2, de 3, se puede decir así a través de este tiempo, y que podamos tener un argumento racional, no contradictorio, de que existe una independencia de la percepción, que existe una independencia de la percepción. Entonces, decir es que por ejemplo, se hay un rastro, una huella, una evidencia de su existencia entre una percepción, pero esa percepción es subjetiva. Lo que está poniendo en el derecho es la existencia de un objeto a través de este tiempo como unidad, que es el mismo objeto, que es el mismo objeto, que existe como una independencia hacia la percepción. Eso es lo que está poniendo. Y de aquí a Hume, en realidad no hay manera. En realidad no hay manera. No hay una razón lógica, una metodología que permita afirmar que ese es el mismo objeto. Es decir, que tiene identidad. No es semejanza, es que no es que sea semejanza, es que cuando yo soy el objeto, pienso que eso es idéntico. Que es el mismo a través de ti. Lo que dice Hume es que eso no se debe decir. No se puede separar. Los criterios que nos permiten decir si es el mismo son subjetivos. Ahora les voy a explicar. Bueno, la respuesta de Hume es que si bien no hay un elemento a favor de que lo ofrece el mismo desde el tiempo, que existe como independencia de percepción, es decir, de creer, de todo, que podría lanzarse simplemente. Podría yo tomar esa de abrir la ventana, ponerle el balcón, cerrar la puerta, cerrar las puertas, es decir, existe allá afuera, si no la percepción de las personas de afuera, no lo sabes. No lo puedes saber. Oye, ¿por qué no? Lo siento. Solamente existe la medida en que tienes el contacto conmigo. Todo lo demás es esto que voy a explicar, voy a decir ahora. Porque yo asumo que sí. Yo asumo que sí hay ahí, que sí que está esto, que persiste en el que persiste en el de percepción. Ahí la respuesta es que está en la imaginación. La imaginación humana. No la lógica, no la razón, la imaginación constituye la unidad del objeto. Le dan continuidad
a ¿cuáles son los principios de la imaginación, los principios de asociación de la imaginación? ¿Cuáles son? Continuidad, semejanza y causalidad. Se trata de una decisión, es que la unidad del objeto, escuchen bien, la unidad del objeto es una construcción subjetiva. La unidad del objeto es así. Para descargar la mensaje. La unidad del objeto, la identidad existe con independencia de la abstracción. Es una construcción del sujeto. No hay argumentos incidentales. No hay evidencia empírica válida a favor de ello. Por lo tanto, es lo que se decía, no. Entonces, sí, para Hume, ese es el naturalismo. El ser humano basa en principios naturales, basa en principios irreversibles, automáticos, inmediatos, inconscientes, si quieren, eso va a decir que es un lenguaje del siglo XX, involuntarios, automáticos, etc., instintivos, como forma, constituye la unidad del objeto. Pero eso es, así lo llama él, una ficción de la imaginación, una ficción de la imaginación. ¿Por qué es que es una ficción? Es una ficción que es algo que no se puede demostrar lógica. Es una ficción porque es una construcción, es una construcción psicológica. Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista duro, teórico, si pongo mis ojos fuera del balcón, cierro la que no hace falta evidencia. Está en el tiempo, está en el tiempo, son las 12:52 y la puse 7:53 ahora, y la puse a las 5:50, pero me decía 3 minutos, estoy afuera. Puedo decir que esto no presta el sentido de esto, no puedo. Sin embargo, a nivel práctico, a nivel de la instancia, a nivel de los principios, pero no les no puedo evitar suponer, suponer que ese mismo que dejé hace 3 minutos, que ese objeto que dejé ver fuera es ese mismo, y que permaneció ahí con independencia de la percepción. No lo puedo probar. ¿Cómo de que no les decir ustedes perfectamente lo puedo pagar? Ahí está. No, eso no se vale. ¿Por qué no se vale? Pues porque decimos que aquí vale como la definición al principio. Estoy dando por su esto que quiero demostrar. La idea entonces es que plantea este problema, la objetividad del objeto, los objetos. Nosotros tenemos esa suposición, existen con independencia, existen con subsistencia en el tiempo. ¿De acuerdo? Maravilloso, pero no se puede probar. Lógicamente, ni empíricamente. ¿Qué es entonces? Una propensión, una tendencia natural. Ok, adelante. Sí. No me estoy levantando la mano primero, así primero creo que el micrófono, pero venga. Profesor Solía habla y el tiempo mismo está la línea de 1, de 2, de 3. También entonces su unidad o su continuidad son asumidas como acciones. O sea, no. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí. El tiempo es un transcurrir. Es un transcurrir. Hay unidades de tiempo, por supuesto.
la conformación de la unidad del tiempo, toda unidad va a ser una construcción de la imaginación. Porque la unidad, el concepto de unidad y de identidad, no se puede mostrar empíricamente. En general, ¿sale? Entonces, si bien son momentos distintos, la idea de que es el mismo tiempo, la idea de que es una unidad, es una construcción de la imaginación. Lo que existe son los momentos del tiempo, los podemos vivir, los podemos sentir. Pero lo que no podemos verificar, lo que no podemos validar lógicamente es la unidad del tiempo. Para Kant, como se les habla de hacerlo, eso es la unidad del tiempo. En Kant sí, en Hume lo que es inmediato, lo que es existenciable, es todo lo contrario, los momentos vividos, los instantes. Sí, ¿quién más? Sí, yo, quería preguntar rápido, seguramente es algo muy sencillo, pero es un experimento, ¿no? Por ejemplo, si partiéramos de que dos individuos perciben un mismo objeto, no solo uno, sino dos, en este caso, ese mismo objeto no se queda en el lugar y el otro se desplaza. Entonces, no tendría cierta sensación en el tiempo 2. Pero digamos que el otro objeto está sí permaneciendo en ese lugar y se pone en contacto por en medio, no sé. A lo mejor por ejemplo, que subsiste en el tiempo, es que es subsistencia absoluta, es que no es que uno esté y el otro no, sino que la idea de subsistencia y existencia independiente es un sentido fuerte. No puedo probar que lo que es en sí mismo ni que tenga una existencia independiente de la sujeta o del sujeto en un sentido completo, es decir, no de la mía, ¿no? A lo mejor dejo ahí a mi hijo y oye, hijo, todo sí. No, esa es subsistencia e independencia absoluta. Claro, que no, es que mantiene la unidad de lo que es Dios, ¿no? Mente metafísica y cambio, ya se hace una imagen, pero era un obispo, es un sujeto, no es un sujeto, sino otro completamente distinto del sujeto. Pero en el caso de Hume, que no sintetiza ese tipo de respuestas, pues es una independencia absoluta. Claro, eso me creo que aunque fueran dos sujetos, el argumento podía aplicar para eso, ¿no? Incluso para un personaje, para la perspectiva, ¿no? No es independencia relativa, es independencia absoluta. Bien, bueno, me quedo ya se pueden imaginar. Ya se pueden imaginar. Para los casos del sujeto, el problema de la identidad personal tiene que ver con que incluso, y aquí yo voy a dejar más así para que piensen cambiando, ese generalizarse. ¡Qué bárbaro! El sujeto tampoco puede generalizar. Pero eso es un argumento, un medio racional, que es el mismo a través del tiempo. Y que su mente existe con independencia de objetos. No puede mostrarlo. Es una intuición fundamental. Pensar que soy el mismo desde 10 años, desde 20, desde 30, que no lo voy a seguir, ¿no? Es una intuición fundamental. Y sí, es una intuición como la que todos tenemos, pero es nuestra.
demuestra que eres muy transversal, demuestra que eres muy transversal en el día de hoy. Todas tus actividades las hiciste, te levantaste, saliste a correr, regresaste, te bañaste, te preparaste tu clase, ¿cómo sabes que todos estos sujetos que atraviesan el tiempo son el mismo? Muéstramelo. Bueno, así les diré por qué no se puede. Es imposible. Desde un punto de vista lógico no se puede. Hay que arreglar otros criterios, ¿no? El problema de la identidad personal consiste en eso. No se debe demostrar la unidad de la conciencia, la identidad de la conciencia, yo, a través del tiempo. Por supuesto, se puede decir que es el mismo instante del tiempo. En el caso del objeto, es igual a eso, es un principio problemático para la religión. Pero decir es igual a través del tiempo, no hay manera. No hay manera. Ya sea objeto o sujeto, no se puede demostrar. Bueno, con eso empieza la próxima clase. Ya no hay más tiempo, ya son justo las 6. A menos que alguien tenga una pregunta rápida. ¿En qué adelante capítulos aborde la imagen? Es el libro cuarto. No, es el libro cuarto. Es el libro cuarto. El capítulo 4, 3, donde habla sobre la identidad personal. Sobre la identidad personal. Ese es este problema. Y en el caso del objeto, habla sobre el problema del externo. Sobre el problema del mundo externo. Esta es una versión chateada que se cambió del mundo externo. Bueno, recuerden que los avisos de Cintia, los avisos que ponemos en Classroom, vienen las estructuras, vienen los pasajes, casi hasta las páginas en general. Así que recuerden, si alguien no tiene acceso al Classroom y no tiene idea de que hay avisos semanales, por favor, pónganse en contacto con nosotros, con Cintia, para que se les envíe la aclaración correspondiente para revisar qué es lo que se va a leer para las clases. La clase entra entonces con una rápido, de la identidad personal, que es una presentación esquemática, todo lo que se dice ahí, y continúo con Kant. Empiezo ya con Kant, que es el momento ya de pasar con todos estos problemas, ver que Kant parece dar sí, todo eso está muy bien, no. Hay que darle vuelta a esto, hacer un giro con esto. Bueno, muy bien. Pues listo. Si no tienen dudas, nos vemos la próxima y una vez que hagamos el repaso, si tienen dudas, pues nos dicen. Y seguimos con el problema de la identidad personal.